Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio llamado Liberación Podcast. Entreguemos este tiempo al Señor para que pueda hablarnos directo a nuestros corazones y demos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y tener este tiempo de estudio y de reflexión. Hoy tenemos un episodio doble y nos tocará revisar los capítulos 9 y 10 del libro de Juan. Iniciamos el capítulo 9 platicando sobre cómo Jesús sana a un hombre ciego. Este hombre de quien hablamos era ciego de nacimiento y por esta razón los discípulos de Jesús le preguntaron que por qué había nacido de esta manera, si era por sus pecados del hombre o por los de sus padres. Y la causa de su ceguera no era por ninguna de estas dos razones. Jesús les dice: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Esto viene en Juan 9:3. Jesús les dice que debe de cumplir las tareas para las que lo envió Dios y nos vuelve a decir que Él es la luz del mundo, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Jesús después hizo un lodo con su saliva que escupió al suelo y este lodito se lo untó en los ojos al hombre ciego. Y después lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. Esta palabra significa enviado. Y el hombre, después de enjuagarse, logró ver. Todos los que conocían a este hombre lo tenían perfectamente identificado por ser un mendigo. Y otros solo decían que no podía ser ese hombre porque él ya veía y antes era ciego. Y este hombre decía: claro que sí soy yo, pero Jesús me ha untado el lodo y me envió a enjuagarme, y así pude ver. Al ver lo que había pasado con este hombre, lo llevaron con los fariseos, y como este milagro se había hecho en el día de descanso, acuérdate que en este día nadie podía hacer nada, según la ley. Por esto, había quienes decían que Jesús no venía de parte de Dios porque no respetaba el día de descanso. Incluso algunos decían que cómo iba a ser posible que un simple pecador pudiera hacer esto. Pero Jesús no era un pecador, Él es el Hijo de Dios. Como los fariseos ya no creían que el hombre era ciego, hasta mandaron a llamar a sus padres. Y sus padres confirmaron que él había nacido ciego, pero que ni sabían ni cómo ni quién le había dado esa sanación. Y hasta les dicen a los fariseos que mejor le pregunten a él, porque él ya tenía edad suficiente para poder contestarles. Y esto es un poco triste de parte de sus padres, porque ellos lo hicieron y pusieron a su hijo a contestarles por miedo. Porque ya antes habían advertido los fariseos que todos aquellos quienes reconocieran a Jesús como el Mesías serían expulsados de la sinagoga. Recuerda que este es el lugar del templo donde asisten los judíos. Y nuevamente le volvieron a preguntar al hombre que había sido sanado que cómo era que Jesús lo había hecho. Pues la gloria debería ser para Dios, porque ellos ni sabían de dónde provenía Jesús. Y este hombre les contesta del versículo 31 al 33. La palabra de Dios dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Él ya sabía que Jesús era un enviado de Dios. Al no creer, los fariseos le llamaron pecador a este hombre
y lo terminaron por echar de la sinagoga. Jesús más tarde lo vio y le preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios? Cuando Jesús le dijo que era con quien estaba hablando, el hombre dijo: sí, Señor, creo, y adoró a Jesús. En el versículo 39, Jesús le dice: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Los fariseos, al escuchar esto, le dijeron a Jesús que entonces les estaba diciendo ciegos a ellos. Y fíjate bien cómo les contesta Jesús en el versículo 41. La palabra dice: si fueran ciegos, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Ellos lo seguían negando y seguían afirmando que ellos eran los que estaban bien. Aquí, fíjate cómo los planes de Dios son perfectos. Ya estaba escrito que este hombre iba a ser sanado, que él iba a poder ver. Pero para llegar a cumplir ese plan, él tuvo que nacer ciego. Él no era un niño cuando Jesús lo sanó. ¿Ves la importancia de esperar los tiempos de Dios? Aunque llegue la adversidad en tu vida, por más fuerte que sientas que la tormenta te está sacudiendo, mantente firme en la confianza de Dios. Sus planes son los planes perfectos, son buenos. Jesús lo dijo aquí: este hombre nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Él tenía un propósito. Y por otra parte, es muy importante que aprendamos sobre la ceguera espiritual. Pudiste haber estado ciego un tiempo, al no ver quién es el Señor tu Dios realmente, al no conocer el gran amor que Jesús tiene por ti. Pero cuando los velos se caen, puedes ver cada maravilla, cada bendición y cada obra que el Señor hace día con día en tu vida. No te puedes quedar en esa ceguera espiritual, pero tampoco puedes juzgar a los demás cuando aún no pueden entender sobre lo que tú les hablas. Esa ceguera espiritual que tristemente muchos siguen teniendo les impide comprender la verdad, aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Y esto conlleva que sigan en esa rebeldía espiritual. A ti, que ya lo conoces, te toca orar y seguir orando para que en sus corazones lo puedan aceptar, para que los velos puedan caer y así puedan conocer la verdad. Ahora vamos a pasar al capítulo 10. Y aquí vamos a ver quién es realmente el buen pastor. Jesús es el buen pastor y nosotros somos sus ovejitas. Una de las cosas que debemos de saber es que las ovejas, más que guiarse por la vista, lo hacen por el oído. El pastor es quien con su voz y con su cayado, que es como el bastoncito con el que pegan en el suelo, es con lo que pueden guiar a sus ovejas. El buen pastor reúne a sus ovejas y mira qué viene en el versículo 4 y 5 de este capítulo. Dice la palabra: una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz.
Él va delante de nosotros en todo momento. Nosotros ya somos parte de su rebaño y le seguimos con su voz. Por eso es sumamente importante aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, porque así será la única manera en la que no nos perderemos y no nos iremos con nadie más, porque sabremos identificar perfectamente su voz, como esas ovejitas que tienen altamente desarrollado su sentido de la audición. Ahora vamos a leer completos del versículo 9 al versículo 18. La palabra de Dios dice: Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Vamos a analizar un poquito esto. En el versículo 10 dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo, porque solo viene a hacer esas tres cosas mencionadas: a dispersar el rebaño, mientras que el propósito del buen pastor es darnos una vida plena y abundante. Si entramos por sus puertas, seremos salvos. Viene una lección bien importante, porque solo Él es el que dio su vida por todas sus ovejas. Él se entregó por amor a nosotros. Él no nos deja solos cuando viene el lobo a querer destruirnos. Él nos ama. Tal vez en ocasiones puedas encontrarte con aquellos pastores que menciona este capítulo, que han salido huyendo cuando se viene una adversidad, que te han dejado solo, que ya no te han buscado. Pero tu buen pastor, aquel que juntará un solo rebaño con un solo pastor, nunca te va a dejar. Él te conoce, sabe quién eres, sabe tu nombre y todo lo que hay dentro de ti. Solo falta escuchar su voz, seguirlo y continuar afinando nuestro oído para que solo su voz sea a la que nosotros escuchemos. Y si tú aún no has entregado tu corazón o conoces a alguien que siga fuera del redil, no te preocupes, que el buen pastor te traerá.
que Él no te va a dejar fuera, ni a esa persona por la que has estado orando para que llegue. En otros episodios veremos más a fondo lo siguiente, pero tal vez te hayan mencionado cuando tú llegaste al Señor, o tal vez sea la primera vez que lo estés escuchando, que de esas 100 ovejitas del rebaño, falta una. El Señor va por ti. Tú eres parte de, eres esa ovejita que hace falta. Él no te va a dejar solito en ningún momento. Expuesto frente al enemigo, eso nunca va a pasar, porque Él no lo va a permitir. Él va por ti. Tú haces falta en el rebaño. Solo escucha la voz de papá. Tal y como veremos más adelante, vámonos al versículo del 27 al 30, donde la palabra de Dios dice: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. No hay nadie que pueda separarte del amor tan grande que Dios tiene por ti. No hay nada que pueda impedir que el buen pastor vaya por su ovejita. Para ir terminando, después de todo esto que Jesús les comenta, la gente agarró piedras para matarlo. Según ellos, por blasfemia, ya que afirmaba ser el Hijo de Dios. Trataron de arrestarlo, pero como ya hemos visto, aún no era el tiempo. Se fue al otro lado del río Jordán y menciona la palabra que muchos de los que estaban ahí creyeron en él. No te olvides de escuchar la voz de papá. Es el único que debe de estar en tus oídos, que debe de estar en tu mente bien guardada su voz, para que cuando Él hable o Él deje caer su callado, tú sepas que es tu Padre quien te está hablando, quien te está dirigiendo. Solo falta escucharlo. Espero que haya sido de edificación este tiempo para tu vida. Recuerda compartirlo con todas las personas que conozcas y así seguir creciendo juntos, edificándonos unos a otros y sobre todo para que podamos seguir aprendiendo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por compartir este momento conmigo. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.